nos hizo incluso hasta perder el torneo local con Deportivo Italchacao en nuestra casa, cosa que no había sucedido en, en el resto del torneo del fútbol local, del fútbol venezolano. Pues perdimos hasta donde afloraron todos los problemas que veníamos de alguna manera solapando por nuestra Sí. forma de jugar y por lo que veníamos haciendo futbolísticamente. Pues en ese momento afloraron pues todas las cosas. Y bueno, lamentablemente hubo un efecto doble. Perdimos la opción de trascender en Copa Libertadores, de quedarnos a la puerta de una instancia nunca antes lograda por el fútbol venezolano. Y bueno, aunque logramos entrar en el ranking a nivel de clubes, creo que nos posicionamos, lo máximo creo que fue a nivel el número 33 del mundo en ese momento. Pues quedó de una forma anecdótica y de aprendizaje para lo que es la estructura del fútbol venezolano. Lamentablemente no pudimos trascender y bueno, nos pasó lo que nos pasó. Nos anularon un gol legítimo y bueno, hasta suspicacias de algunas cosas con los temas arbitrales también se comentaron en esa conversación 2 años después. Sí, después de todo lo que has contado, pues no extrañaría en lo absoluto. ¿Sintieron en lo físico ustedes, Ruber, tal vez en la previa de iniciar el partido, algún cambio en el cuerpo, algo que a lo mejor les permitiera pensar en ello o no sintieron Mira, realmente nada? en el mismo calentamiento, ya nosotros en el mismo calentamiento, de hecho, nuestro preparador físico, Gerardo Contreras, Lala Contreras, nos dio, siempre nos arengaba, porque aparte era un equipo muy profesional para eso, y entraba en una Sí, disposición, una dinámica bastante buena. Bueno, ese día había somnolencia, habían bostezos, estaba el equipo totalmente raro y recuerdo que Lala entró desde el mismo calentamiento, era como que si estaba arengando a niños, le faltó putearnos y darnos una trompada porque la verdad el equipo no tenía la mejor reacción, no estaba no en su tenía actitud. momento, no estaba, más que actitud era que no tenía piernas y bueno, no estábamos, no pudimos y cuando ya empezamos a jugar y de alguna manera estamos y entramos en el vigor del partido, pues pudimos mejorar, pudimos de hecho hacer una buena cantidad de jugadas, pero bueno, ya luego empezaron algunos fuera de juego que para no excusarme, y bueno, las decisiones y la influencia arbitral, vuelvo y repito, no lo pongo como excusa, están las imágenes allí y bueno, lamentablemente ya estábamos, pudiera decirse, heridos de muerte antes de comenzar el partido. Claro. Aprovechamos para saludar a Napo Centeno, que también se ha unido por ahí ya a este live. Napo, Hablaba de lo grande que era Ruber Morán dentro de la selección, así que no queda ningún tipo de duda. ¿Qué significaba Napoleón ese es un Centeno libro. dentro de la selección ahora que vamos a entrar en esa ruta vino tinto? Mira, no estamos en horario infantil, no, bueno, yo pudiera decir, coño, con Napo, mira, vivimos una gran cantidad de anécdotas, muchísimas anécdotas, pero por lo menos para mí, cada vez que llegaba la comunicación, porque antes eran de forma escrita, en una carta formal, a través de cada uno de los delegados llegaban esas convocatorias junto con el pasaje. Yo esperaba ansiosamente esos sobres, siempre. Wow. Y bueno, siempre con una pauta, con un orden, una planificación. Yo creo que la planificación en el fútbol en Venezuela, Napoleón Centeno es pionero. En ese aspecto no recuerdo otra, en una dimensión como la que hacía el trabajo Napo, no recuerdo a alguien que haya vivido, que se haya incluso
desaprendido de las cosas que antes se hacían con mucha naturalidad, y que él empezó a profesionalizar su trabajo. Su rol de trabajo, yo creo que ha sido también uno de los... por eso hablo que es una generación de cambio, porque Napoleón, a partir de esa sub-23 y de toda esa... no solamente fuimos los jugadores, también hubo gente que provocó los cambios en el fútbol en Venezuela, y Napoleón Centeno es uno de ellos. Siempre hizo de que nuestro trabajo fuese lo más ameno posible. Fueron muchas las arrugas y las canas que él sacó intentando darnos lo mejor a nosotros. Hubo otras en las que hubo refriegas, pero que siempre lo solucionamos a lo interno, y tanto él como todos los jugadores crecimos. Y bueno, cuando llegó la época de Richard, definitivamente nos encargamos de crecer y de crecer, y sobre todo de dejar una base para lo que ha sido, lo que hoy es el presente y lo que en aquel momento era el futuro. Sin duda. Hablabas, Ruber, de la era de Richard Páez, pero no me gustaría dejar, digamos que por fuera de la conversación, esa era de el Pato Pastoriza, donde tú también estuviste y formaste parte. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue el aporte que le dio José Omar Pastoriza, que en paz descanse, a la selección nacional y al fútbol nacional en ese momento? Y recordando que tal vez a nivel de resultados no fueron los mejores resultados los obtenidos por Pastoriza, por ejemplo, dentro del proceso de las eliminatorias a Corea 2002, por ejemplo. Pero más allá del resultado, hubo un trabajo. ¿Cuál fue el aporte desde tu punto de vista hoy, como preparado, que te estás preparando para llegar a ser técnico, que según tú le sumó Pastoriza a la selección? Mira, para mí el Pato definitivamente nos comenzó a enseñar a ser osados, a no ponernos techo, a pensar más en nosotros que en el rival. Yo creo que fue quien nos comenzó a despertar en esas ambiciones, en esas ganas de trascender, de evolucionar, y sobre todo de querer la camiseta. Yo recuerdo que en la época del Pato fue una buena cantidad de compañeros, entendible. Por eso te hablo de que en su momento yo quise renunciar a la selección por un motivo personal. De hecho, yo no sabía ni el por qué. Con el tiempo lo supe, pero era más un presentimiento que algo pensado. Hubo otros compañeros que no querían vivir más desencantos, humillaciones, vergüenzas. Pues decidieron en su momento renunciar, y en la época del Pato hubo una buena cantidad de compañeros que renunciaron, y Richard en estos días de confinamiento y de cuarentena ha hecho, pues se ha hablado mucho de esa historia, y en la época en que vuelve Richard, pues se vuelven a generar unas expectativas, ya de alguna manera el convencimiento de ir hacia el frente, de dar el frente a todos los rivales, había comenzado en la etapa del Pato, y su mensaje, con tanta elocuencia, con tanta tranquilidad, con desparpajo en algunos casos, nos empezó a hacer disfrutar de estar en la selección, de buscar ser más ambiciosos, de trascender a nivel internacional. Ya algunos estábamos teniendo por vía propia. De hecho, yo con la Copa Libertadores vine a prueba a segunda división en España, y de alguna manera con mi pasaporte venezolano, que en ese momento no tenía un valor como el que se tiene hoy día, pude recalar en el fútbol español. Y del mismo modo Juancito Arango se va para México, y empieza Gabriel a ir a Suiza, y empezamos a abrir puertas y abrir caminos para el fútbol de nuestro país, y eso cobró muchísima dimensión, muchísimo valor con la época del Pato,
y obviamente que él lo reafirmaba. En estos días lo hablaba con Leo, que de hecho en los primeros partidos el Tontín, le digo así, de cariño, porque es mi hermano, un hermano Vale. menor del fútbol, estaba bravo, estaba ofuscado, estaba picado, como decimos en Venezuela, porque lo había puesto de lateral y él venía de ser mediocampista mixto, era recuperador y terminaba en los ataques, en los avances de ataque en Deportivo de Talchacao, y cuando lo convocan a la selección, el Pato, entre tantas ausencias y tantas bajas por renuncias, pues lo adapta, lo pone como lateral. Y bueno, en estos días han estado por ahí rodando unas imágenes de un gol, de un pase de Leo contra Ecuador en San Cristóbal, un partido preparatorio, si mal no estoy, y yo logro anotar sobre la hora y ganamos el partido 3-2. Un gol de cabeza, aunque no lo crean, este enano le hizo un gol de cabeza. Bueno, de hecho fueron dos, en dos oportunidades distintas, pero le hice 2 goles a Ecuador, y uno de esos fue un pase de Leo, ya en extremi, ya en el minuto 92 o algo así. Y era por eso. Entonces yo creo que la anécdota con el Pato es que nos empezó a abrir los ojos, y definitivamente Richard nos convenció. Richard, lo que hizo en Estudiantes de Mérida fue, siempre lo he dicho, lo diré y lo sostendré, fue el gen. No estoy hablando en términos generales, pero a él como entrenador le ratificó que su idea era para desarrollarla, fue con la que se convenció también él, porque aparte siempre ha sido un hombre de altísimas convicciones. En algún momento lo tildaron de loco y de agrandado, y bueno, ese convencimiento, ese atrevimiento, esa irreverencia que después tanto se dijo, pues nos las transmitió. Y estoy seguro que el gen embrionario de lo que fue luego la criatura Vinotinto se gestó en Mérida a través del Estudiantes de Mérida, sobre todo para él, que fue el ideólogo y que fue quien a la larga pues nos llevó a romper paradigmas a nivel de clubes, en el caso de Ruber, a nivel de clubes y a nivel de selección. Sí. Qué increíble todo eso que cuentas, y la importancia que sin duda alguna para los jugadores como tal tuvo el paso de José Omar Pastoriza por la selección, para abrirle paso, como bien dices tú, a esa era de Richard Páez, que sin duda alguna fue la que terminó, digamos que encontrando ese boom vinotinto, que fue bien direccionado incluso a nivel publicitario, y la selección empezó a abarrotar y a inundar de vinotinto realmente todas las ciudades del país. Dentro de esa era de Richard Páez, Ruber, disculpa, dime lo que me iba a comentar. No, al contrario, te escucho. Pasa que estoy leyendo, que estoy viendo que están varios chiquilines. Los chiquilines, cuando yo diga chiquilines, son jugadores que han sido mis alumnos o fueron compañeros ya en mi última etapa de entrenador. Vale. Por ahí veíamos también al Flaco Pérez Greco. Al Flaco. Sí. La verdad, un fenómeno el Flaco. Y bueno, a Raúl Sanjao, quien es hermano de... no sé si es el papá o es Raulito, el hermano de Manuelito Sanjao, mi hermano. De Manuel. Mi padre, mi mano derecha, mi amigo. ¿Cuántos amigos te ha dejado el fútbol, no? Increíble. Muchísimo. Saludamos también por acá a Luis Eduardo Caldeira. Mucha familia también. A todas, veo mucha familia conectada aquí. Yo creo que toda la... Eso es importante, La familia por aquí apoyando y escuchando un poquito de nuevo la historia. Eso siempre es importante, y más aún tratamos nosotros desde acá, desde esta tribuna, tratar de resaltar lo hecho por esa era de jugadores que tal vez le abrieron paso a lo que hoy tenemos, a esa selección que compite y que hoy nos permite sin duda alguna soñar con esa posibilidad de ir a un mundial. Y creo que, como lo dije el otro día en medio de la entrevista con José Luis Dolgueta, no podemos tener un presente o pensar en un futuro si no valoramos realmente nuestro pasado.
Y bueno, nada, pues ratificarte ese saludo a toda la gente, porque creo que esa familia que está aquí detrás en algunos nombres, en su momento, infringieron en mí la motivación, así como para el resto de mis compañeros. La familia siempre fue muy importante para nosotros y bueno, yo aprovecho y agradezco a todos ellos que están conectados, apoyando y escuchando esta tertulia futbolera. Eh, pues bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo, es una satisfacción, especialmente una satisfacción, el haber prácticamente hecho camino a mano, casi que de forma artesanal. Nosotros no contábamos con esa maquinaria que hoy día se tiene alrededor de un futbolista. De hecho, yo vine a prueba, sin representante, a través de algunas informaciones de notas de prensa, pude recalar en el fútbol español. Hoy día se tienen tantas cosas, toda una maquinaria, una representación, cualquier cantidad de agentes y asesores alrededor del futbolista que han hecho de que eh, lo que hemos hecho futbolísticamente hablando queda siendo una referencia más de todo el andamiaje que profesionalmente hoy cuenta y dispone un futbolista. Entonces, si lo hicimos de forma artesanal y ellos lo hacen ya de una forma profesional e industrializada, pues creo que nosotros nos podemos dar por servidos de haberles hecho el camino, de haberles puesto el hombro, de haberles hecho una referencia histórica a la cual seguir, ocupar y apoyarse en ella para trascender y obviamente superarnos. Yo creo que lo de nosotros van a ser unas cifras referenciales, pero definitivamente, así como lo hablabas tú en estos días con José Luis, eran días, yo creo que él te llevó a una etapa anterior que todavía era mucho más rudimentaria, sí, y más difícil el poder lograr el tema. Tanto es que hemos aprovechado esta época de cuarentena para ir a encontrarnos con nuestra historia, porque la vorágine y la actualidad, el día a día del fútbol, a veces no te da tiempo sino a proyectarte en lo que viene del calendario, en la siguiente fecha, en el análisis del último partido y a seguir, y sí, muy poco para la historia. Y el reencontrar y darle valor a lo que ha hecho José Luis o lo que hemos hecho nosotros en la historia, de alguna manera nos permite, creo que, reconducir, reafirmar muchísimas cosas que se han hecho bien, seguir corrigiendo otras que todavía no las hemos podido erradicar y bueno, en ese marco, José Luis, así como otros tantos, hemos hecho fútbol y siempre hemos intentado dejar la mejor estela posible. Desde acá, como te decía, pues desde esta tribuna sí lo reconocemos y tratamos en lo posible de poder resaltar a esa generación de jugadores. Te comentaba, Ruber, que tuviste la posibilidad de estar en los dos procesos, en el de Pastoriza y el de Richard Páez. Justamente en esa transición del periodo de Pastoriza con el inicio de Richard Páez, Ruber Morán había tenido una lesión importante que te había sacado del fútbol por unos meses. Para ese entonces estabas con el Deportivo Italchacao en medio de esa lesión y te pierdes ese inicio del ciclo de Richard Páez. Cuéntanos un poco de esa lesión, cómo se produce y cómo regresa Ruber Morán a la selección otra vez. Mira, me voy a prueba al Córdoba, supero la prueba, pero me contratan en el semestre siguiente, en enero del 2001. Comienzo yo el contrato en Córdoba. Juego ese semestre en España y lamentablemente en ese entonces teníamos todavía eliminatorias. Digo lamentablemente porque ese fue un hándicap que me limitó muchísimo. En aquel entonces no era obligatorio
no eran fechas Ya. FIFA, los clubes se podían reservar la posibilidad Cederte a y la de hecho selección o no. cederme a la selección y eso generó una pugna, cierta pugna. Ya. A mí me generó inconvenientes porque el club no me dejaba, nuestro objetivo era lograr la permanencia. De haber obtenido la permanencia de forma temprana nos llevó a replantearnos los objetivos y empezamos a recalar muchísimo en la tabla de posiciones y, y en el momento en que me convocan para un partido contra Bolivia en Venezuela, el club se negó. Y bueno, de hecho Napo creo que si está conectado puede dar fe de ello. Me amenazaron tanto el club para no dejarme venir como la federación de suspenderme en el caso de no asistir. Y en esa pugna, en esa negociación, al fin me dejaron ir. Me dejaron ir y luego lo que lamentablemente me sucedió es que a la vuelta el Córdoba se reserva el derecho de utilizarme. Me dejaba entrenar, me metieron en el cuarto frío y lamentablemente no pude jugar el resto del semestre como yo quería. Me utilizaron cuando ya era estrictamente necesario. Pero perdí el rol protagónico y bueno, ellos definieron y decidieron darle opciones a un jugador en desarrollo. Y bueno, eso me complicó. Y a mi vuelta a Venezuela, en vista de esto, porque mi idea era seguir en la selección de Venezuela. Para ello, pues tenía que buscar alguna opción donde pudiera jugar. Apareció la oferta del Deportivo Italchacao y vuelvo a Venezuela. Juego ese semestre en Venezuela con el Deportivo Italchacao y bueno, lamentablemente en noviembre me lesiono. Una lesión en el Giuseppe Antonelli jugando la semifinal de la Copa República Bolivariana de Venezuela contra el Caracas. Me lesioné espontáneamente en un hueco que estaba maquillado con un césped arriba, pero abajo había un cráter bastante profundo. No había base. Me hizo perder la estabilidad, iba full de velocidad e intentando incluso cambiar de dirección después de un contraataque, intentando hacer un contraataque de un córner, pues bueno, en velocidad me rompí. Dicen que el sonido, Guacharaca y Rafa Mea Vitali, que eran los que estaban disputando conmigo la acción, dicen que escucharon como que si se rompiese una tabla. Yo realmente yo no lo recuerdo. Yo lo que sentí fue que quedé privado. Me dolió tanto que quedé privado, como cuando uno de niño le sacaban el aire del estómago. Yo sentí que quedé privado de lo que me dolió. Y bueno, el daño fue de ligamento cruzado, meniscos, cartílago, una serie de cosas que bueno, la llegamos a saber cuando entré a quirófano, una semana después. Wow. De manos del doctor Eduardo Luis, a quien aprovecho y agradezco una vez más por la cirugía que me hizo y por el trato y la deferencia que tuvo siempre conmigo. Y bueno, una semana después de eso fue la final entre Caracas y Táchira de esa Copa República Bolivariana de Venezuela, que fue donde anecdóticamente, como para referenciar y recrear un poquito la memoria de la gente, cuando quemaron aquel autobús del Caracas en Pueblo Nuevo. En el campo, en Pueblo Nuevo, claro. Bueno, una semana antes fue mi lesión. Y bueno, desde ese entonces hasta el 14 de agosto del 2001 no jugué. O sí jugué, pero 15 minutos nada más. 15 minutos en la última jornada en mayo con el Deportivo Italchacao, que fue mi último partido con el Italchacao. Pero jugué 15 minutos nada más. Y bueno, había aparecido mi contrato con Chacao. Quedé un poco en el aire con la expectativa de mucha gente si había quedado bien o no estaba bien. Italchacao pues se reservó la posibilidad de renovarme y
y bueno, yo volví a Mérida. Y bueno, Richard ya había comenzado. En ese ínter, inmerso en una gran ola de críticas, porque era lógico, era normal, claro, era un mal momento, claro, era darle, era un poquito en el contexto de ese día, era bien complicado hacer lo que hizo Richard, y bueno, fue tan osado que me convocó aún así. Y bueno, afortunadamente pude responder a esa confianza y bueno, poder contarlo de esta manera, en que el 14 de agosto del 2001 nació la Vinotinto, comenzamos a vestirnos como tal, comenzamos a mostrarnos como tal, y a partir de allí en adelante comenzó una historia ganadora, una gran seguidilla de partidos ganados, rompiendo un sinfín de números y de paradigmas del fútbol venezolano, y bueno, se quitó el traje de Cenicienta y se puso el de la Vinotinto. Por aquí nos escribe justamente Albert y comenta que estaba muy pequeño para esa época y tal vez no lo recuerda. Muchos de ellos, por eso les digo chiquilines. Totalmente. Algunos jugadores y algunos compañeros les digo chiquilines, es por eso, porque no saben la historia. Entonces, sí, a veces suena muy petulante, se me hace muy petulante a veces contar la historia. Entonces, por eso a veces les digo chiquilines. Sí. Pero sí, esa es la historia de nuestro país. Ese día Ruber Morán le anotaría un gol a la selección nacional de Uruguay en el estadio Pachencho Romero de Maracaibo, justamente ese gol que comentabas, y a partir de ese momento pues la Vinotinto de Richard Páez entró en una fase de triunfos que no había quien lo parara. Se logra conseguir el primer triunfo como visitante cuando la selección nacional de Venezuela va a visitar a Chile en el Estadio Nacional, un partido también que fue clave dentro de ese proceso de Richard Páez, y posteriormente vendría Venezuela a recibir, ya para cerrar prácticamente esa eliminatoria, a la selección de Perú y a la selección de Paraguay en el templo sagrado de nuestro fútbol nacional, como lo es el Polideportivo de Pueblo Nuevo. Dos partidos, Ruber, que recuerdo que la selección de Venezuela, la categoría que presentó en el manejo de juego, sobre todo en el medio campo, parecía que realmente estábamos hablando de un país que tenía atrás a lo mejor 2 mundiales encima, por la presencia y la categoría con la que se jugaron esos 2 encuentros. Sí, ¿recuerdas mucha dominancia? Era muy dominante, el equipo era muy dominante, eran entrenamientos que los disfrutamos muchos, que éramos muy exigidos, pero que también eran muy competidos. Y eso nos hizo seguir creciendo, no nos conformamos, ¿no? Recuerdo que Richard no dejaba conformarnos con nada, aunque tenía también esa mano zurda para mantenernos motivados, para mantenernos en ese estado de alerta y de buscar siempre el crecimiento, de no distraernos por tonterías. Y bueno, cerramos una eliminatoria. Yo me parece que a partir de ese gol de Uruguay hice 5 goles más, y bueno, la selección terminó la eliminatoria sin ser última, que ya eso era un indicio importante del cambio que había un cambio hoy. Del cambio que se gestó a partir de esa etapa en adelante. Eres, Ruber, dentro de los procesos eliminatorios, el segundo máximo goleador de Venezuela, por detrás de Giancarlos Maldonado, y a nivel general el cuarto goleador de nuestro país. O sea, unos muy buenos números que tiene Ruber Morán con la selección. ¿Qué recuerdas, Ruber, de aquella eliminatoria, ya en este caso para Alemania 2006, cuando realmente la Vinotinto de Richard Páez enciende ese boom, ¿ok? Con publicidad, donde aparecían no solamente en la tapa de los periódicos, tapas de cuadernos, bolígrafos, tarjetas telefónicas, estaba la selección por todos lados.
Sí, pero hubo un nivel y un criterio, obviamente que con Juan había una diferencia porque sin duda alguna Juan Arango merecía esa diferencia porque lo estaba haciendo a gran nivel en la Liga Española, si mal no estoy. Ya había pasado a la Liga Española y bueno, seguía siendo el mejor embajador y de hecho para mí el mejor embajador de todos los tiempos de nuestro fútbol. Y bueno, empezamos a vivir que hasta en los refrescos, en nuestra querida y extrañada Malta, que de verdad la extraño, hasta en la Malta Totalmente. aparecían fotos Sí. de todos, del hijo de Concheta, del sobrino de Rosalía, del nieto de Teodora, y, y bueno, pudimos empezar a abordar una serie de espacios de protagonismo en lo deportivo, en lo publicitario, en la mercadotecnia. Empezaron a sumarse una serie de cosas que no soy mucho de hablar de esta palabra, pero que revolucionó el fútbol en Venezuela, al punto que algunos clubes empezaron también a ponerse a la par de este tipo de estrategias y obviamente que nos revalorizó, nos puso en la memoria de la gente y la expectativa pues cada vez era mayor. Algo de lo que decías en la eliminatoria anterior, yo sí algo quiero rescatar es que el apoyo y el nivel de exigencia de la afición de San Cristóbal también educó al aficionado en Venezuela, porque luego cuando nos presentábamos en el resto del país, llámese Maracaibo, llámese Mérida, para entrenar, o lo que es que ya no nos dejaban ni entrenar, ya era casi que imposible, tuvimos guardaespaldas, y cuando la gente nos iba a apoyar, iban a apoyar con nuestra camiseta, no con la camiseta de Total. otros países o de otros clubes, y empezamos a ver eso, empezamos a ver la cosecha de esa semillita, de lo que dijo Richard, de la semillita Vinotinto, empezó a entrar en cada uno de los corazones de los venezolanos, y nos lo fuimos ganando a partir de nuestro juego, de nuestra forma, de nuestro estilo que identificó a propios y extraños, pero especialmente a los venezolanos. Y que, bueno, nos llevó a eso, a estar presentes en las barajitas, en las tarjetas telefónicas, en ropas de casual y elegante, y, y bueno, a vivir, a estar sponsorizados y patrocinados por marcas deportivas, cosas que en su momento eran prácticamente impensadas. Y bueno, futbolísticamente el equipo mostró un nivel y una categoría y un crecimiento constante. Empezaron a aparecer generaciones también seguidas. Ahí apareció Giancarlo, el Buda, Andrés Rouga, Vizcarrondo, que de hecho les decíamos proceso. Yo a Andrés y a Vizca les decíamos proceso, porque Richard los tenía metidos en un proceso y era parte de su visión, de su proyecto. Eran jugadores que los iba poco a poco adaptando a las exigencias, al punto que cuando les tocó terminaron hasta capitaneando. Y bueno, ya empezaron a haber generaciones de relevo, jugadores en el exterior, ya en roles más que respetables empezamos a ser un poco más protagonistas. Yo estaba en Colombia jugando cuadrangulares finales, octogonales finales y bueno, nosotros la gran mayoría empezamos a vivir el fútbol en una forma que nunca antes se había vivido y por cuanto pues jugamos unas eliminatorias sin ya ser la sorpresa, porque ya habíamos dejado de ser una sorpresa, empezamos a ratificar y por eso el nivel de exigencia se mantuvo. Y eso Claro. fue a partir también de la competitividad que internamente teníamos, a pesar de ser una base, de que nosotros formamos parte de una base,
también empezaron a aparecer nuestros relevos y eso elevó muchísimo la competitividad y le permitió a Richard pues tener un mayor abanico de opciones, de momentos, de escoger los momentos y bueno, saber darle lectura en el estudio de lo que él ya se podía estudiar, se podían analizar y evaluar a los rivales. Richard pudo capitalizar muy buenos partidos con un rendimiento muy alto y bueno, creo que dándole un broche de oro después de habernos convertido de alguna manera en un clásico contra Uruguay, desde aquel entonces hasta ese día del centenariazo que hace unos días recordábamos, creo que fueron 16 años ya. Yo no pude participar por una lesión porque estaba jugando en Argentina y no llegaba completo para el partido y bueno, fíjate, lo terminó haciendo pequeño y desde mi punto de vista lo ratifico. Para mí fue el mejor jugador del partido sin haber anotado. Sin haber anotado pequeño ese día, se jugó un partidazo y bueno, el compadito se bancó un partidazo ese día. Contuvo a los 3 defensores porque se sabía, porque habían dado tanta información de tanto que calentaron el partido, que bueno, eso también en lo interno provocó una reacción anímica, nos tocó en la hombría, en el orgullo y bueno, en ese afán de hacernos respetar y de volver a ratificar lo que veníamos haciendo, sacamos creo que uno de los partidos más emblemáticos en la historia del fútbol venezolano, como lo fue el centenariazo. Sí. Espectacular la manera en la que describes, ¿no? De manera cronológica todo lo concerniente a esos partidos de la eliminatoria. Recordemos que, por ejemplo, esa eliminatoria de 2006 arrancó Venezuela perdiendo en Quito, se perdió contra Argentina en Caracas 3-0, pero Venezuela lograría ganarle a Colombia en Barranquilla con un zurdazo impresionante de Juan Arango, para posteriormente derrotar a Bolivia, un partido también, Ruber, que marcó un punto importante en esa era de Richard Páez, por la manera en la que se dio ese partido. Era el día de la chinita, recuerdo, un 18 de noviembre, y llegamos al minuto 90 perdiendo el partido 1-0. Y era un partido que había que ganar sí o sí. Sí o sí, si queríamos ratificar nuestra condición de opción. Correcto. Y bueno, fue un día que a los que creen en la Virgen, ese día mucha gente lloró de satisfacción y presenciaron un milagro. Ahí me incluyo yo, ¿viste? Nosotros desde adentro no lo percibíamos tanto como el que está afuera, porque obviamente que el padecimiento desde la inacción de un aficionado, obviamente que los limita y los hace vivir con mucho más sufrimiento que el jugador. El jugador ejecuta y actúa y el sentir, no estamos tanto sintiendo sino pensando y actuando. Y no nos rendimos. Yo recuerdo que Richard estaba expulsado. Richard empezó a sufrir una gran cantidad de expulsiones, donde a nivel de Conmebol, pues creo que le pasaron factura muchas cosas de las que él en su momento denunció, y que las lesiones, la irregularidad en cuanto a eso, porque empezamos a lesionarnos algunos, y bueno, nuestra generación de relevo en ese partido, casualmente, Giancarlo estuvo presente, creo que me sustituye a mí, yo no venía con el mejor ritmo de juego, y bueno, el equipo no se rindió. El equipo no se rindió y hasta el final, y recuerdo muy bien que la gente gritaba, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y
y por eso hago, ahora recuerdas la mención que hice de el aficionado de Táchira, Correcto. cómo contagió Sí. y enseñó al Al resto resto. del país. Bueno, Sí. eran estadios prácticamente y aficiones prácticamente pasivas. Y en ese momento jugaron un rol muy importante en el desempeño de nuestra selección. No nos dejaron caer. Ahí jugamos en equipo y el apoyo de la gente en ese sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se pudo. Empatamos, ya ha pasado el tiempo de, creo que en el 89 hicimos el 1-1 y en el 91 El uno a hicimos el uno otro, no sé El los 1 a 1 tiempos llega exactamente, ese sobre el noventa y no es mi uno fuerte. Sobre el 91 llegó Bueno, el primer imagínate, gol. más tarde todavía, imagínate Y el el árbitro había sufrimiento de dado 3 ustedes, minutos. el Sí, sí, sufrimiento de sí, sí. ustedes. Nosotros, claro, ya nosotros estábamos lanzados hacia adelante, nosotros estábamos incluso en la portería, que más complicado es para avanzar jugando en Maracaibo, porque ahí es donde el viento te juega en contra, y El fue viento. donde nosotros más volcamos el ataque, fue en esa portería, que sería la portería norte. Y bueno, se nos dio el milagro, se nos concedió el milagro. Teníamos tanta fe en Dios, en la Virgen y especialmente en nosotros mismos, que logramos darle esa satisfacción a la gente y poder hacer de un día de la Chinita un día histórico también para el fútbol, al punto que hoy lo estamos conversando. Sí, totalmente, totalmente. Eso derivó también, o fue previo al partido de Venezuela o de Uruguay-Venezuela en el centenario, donde se logra ese centenariazo. Pero no quiero dejar sin repasar, Ruber, que eres el único jugador venezolano que le ha marcado 2 veces a la selección de Brasil. Eso ocurrió en esa Tres, para que eliminatoria. sepáis, porque fue en Maracaibo. ¿Tú eres maracucho o no? No, de Caracas, pero Bueno. fui a A ese ver, si eres partido. maracucho, sí les digo para que sepáis, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo raíces zulianas y Vale. bueno, al que es maracucho le hablo Le, con mi andino, con mi merideño, con mi gocho, le machuco pero el le mezclas maracucho, ahí. pero, pero sí, bueno, yo te repito, no, en estos días que hemos estado teniendo tertulias de fútbol, de la historia del fútbol venezolano, de hecho, Mm. estábamos tan molestos y tan frustrados en ese partido de ir perdiendo por goleada contra Brasil, pero contra el Brasil que estábamos perdiendo, hoy pues te da tiempo como para discernir un poquito, ¿no? Y darte cuenta de Sí, la claro. cantidad de quilates que habían parados ahí al frente. Y aún así el equipo jugó de una forma espectacular, que cometimos errores puntuales y que ellos los capitalizaron, de verdad que fueron súper efectivos, sin haber hecho un fútbol que los llevara a tener un resultado como el que estaban teniendo. Y en el momento en que yo anoto mi primer gol, de hecho me anulan uno, que yo dudo y he visto infinitas veces, me anulan un gol contra Brasil que dudo que haya estado en fuera de juego. Lo que pasa es que saqué tanta ventaja en la velocidad, ganándole la espalda a Cafú y al otro central, no recuerdo el apellido, que lo dieron fuera de juego. Y, y, y bueno, después cuando anoto el gol, en pase de Juan, ese de juego, porque la imagen así lo dice, pero Lo era un dice. aprovechamiento en velocidad, era un aprovechamiento en velocidad que yo estaba acostumbrado a hacer y bueno, después anotar los goles, yo no tuve ni siquiera no tenía eso en mi cabeza de celebrar nada, porque estábamos perdiendo, estábamos Claro. frustrados, estábamos molestos con lo que estaba pasando y bueno, estábamos tratando de reivindicar los errores que se habían que habían pasado a nivel defensivo. Entonces no había tiempo para celebrar, ni para darme cuenta, ni para analizar eso. Con el tiempo, 2 días después,
en la ciudad de San Cristóbal, empiezan algunos compañeros tuyos, algunos colegas a hablar de estadísticas y de historia y de análisis, y bueno, resulta que yo era el único futbolista venezolano que había anotado 2 goles, que pudo haber sido un tercero, y que bueno, que eso nunca antes había sucedido, y que la prensa brasilera lo reflejaba, y que daba cuenta de un crecimiento del fútbol venezolano, este tipo de detalles, este tipo de estadísticas, y bueno, un sinfín de cosas y de repercusiones. Y bueno, nosotros estamos ya en San Cristóbal, en el hotel, concentrados, esperando que la lluvia cesara en San Cristóbal para poder entrenar, porque queríamos preparar el siguiente partido y queríamos reivindicarnos un poco de lo que había pasado en Maracaibo. Y bueno, así fue. No le dimos, yo en lo personal no le di tanta importancia, y al punto que internamente los compañeros y el mismo Richard y Carlos Saúl, que eran nuestros psicólogos, y Napo, creo que Napo también estuvo en esa jugada, en ese reto de decirme que si, bueno, que si era capaz de hacer 2 más. Y bueno, y fíjate, pude hacer 2 goles más, a pesar de empezar perdiendo de nuevo, que empezamos perdiendo, sí, jugando muy bien, siendo dominante. Fue una selección que aprendió a ser dominante. Por eso digo que lo que viví en Estudiantes, que era un equipo dominante futbolísticamente, también empezó a ser dominante la selección, y creo que esa ratificación de conceptos y de estilo que tuvo Richard, pues lo logró en aquel club y en esa selección, y a pesar de estar ganando contra Ecuador, íbamos perdiendo. Un descuido nuevamente, sí, defensivamente, pero es propio de ceder espacios cuando vas inminentemente hacia adelante, cuando la necesidad de proponer hacia adelante se hizo presente, pues ellos pudieron capitalizar. Y casualmente recuerdo que el número 10 de ellos, Caviedes, había dado unas declaraciones un poco pesadas, calentando un poquito el ambiente también respecto a nosotros. Y bueno, en una jugada, en un tiro de esquina, queda un rebote hacia un costado, entre la línea de fondo y hacia la banda izquierda en ataque nuestro. Sí. Le cae el rebote a él y él intenta salir conduciendo, y yo lo presiono. Soy yo quien lo presiona y le roba la pelota en el borde del área de penal y en la línea de fondo. Le saco la pelota, y cuando yo ya me perfilo a dar el pase, es él el que me hace el foul a mí, y decretan penal que cobra Gabriel. Y que, bueno, ya eso daba cuenta de la dominancia y la presión y la personalidad con la que fuimos a buscar ese partido, las ganas con las que fuimos a buscar ese partido, con ese deseo de reivindicarnos por lo que nos había sucedido en Maracaibo, que nos sentíamos humillados y que no habíamos funcionado tan mal, resultado así. Y bueno, empezamos empatamos partido, y luego tuve la fortuna de anotar 2 goles más. De hacer dos goles más. Un pase de Héctor en un rompimiento por banda derecha, y bueno, Héctor ya sabía que cada vez que se hiciese un rompimiento y yo tenía igualdad numérica en defensa, ellos lanzaban ese pase, ellos filtraban ese pase. Y bueno, prácticamente dejándote caer, lograste empalmarla con la derecha. Lo conecté con la misma ventaja, así que de primera la definí, tanto que el portero ni siquiera se pudo colocar, quedó casi que a mitad de camino y en la mitad de la portería, ni siquiera tuvo chance de cubrir ese primer sector, y bueno, el gol que nos empezó a dar el triunfo en ese entonces, la euforia, el apoyo de esa gente fue
te repito que era una sensación, son sensaciones que solamente uno las puede describir viviéndolas. No creo que haya palabras para describir lo que era el ambiente en ese momento y bueno, el cantar el ole, el seguir disfrutando y apretándolo, teniendo ese hambre y ese ímpetu de ir hacia el frente, pues nos permitió luego en una jugada anotar el tercero. Uno de los goles donde yo más tranquilo y donde con más confianza me sentí para definir y bueno, finalicé una jugada que bueno, de hecho le agradecí el pase que me hizo Juancito Arango.